también haré la voluntad del Salvador. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo en momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo en momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Cuando Jesús estuvo aquí, hizo lo que el Padre le indicó. Ahora yo también haré la voluntad del Salvador. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo en momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo en momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Muy buenas noches, estimados hermanas y hermanos en el Señor. Nos encontramos nuevamente reunidos aquí para el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mediante una guía de estudio, valga la redundancia, que se ha ido retomando todas estas semanas, que lleva por título Conociendo a Jesús, parte 2. En esta noche vamos a tocar un tema sumamente interesante, que tiene un mensaje impactante en la vida de cada uno de nosotros, y nos va a hacer reflexionar en la historia de un hombre que fue etiquetado por cierto grupo de personas, pero tomando como preámbulo ya que nuestro Señor Jesucristo lo aceptó pese a todo ello. Muy buenas noches nuevamente, nos encontramos en compañía de nuestro querido pastor, no nos encontramos solos, y nuestro pastor Hugo. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Hermano Yair, buenas noches a todo nuestro público que sigue este programa de los jueves, el podcast juvenil Conociendo a Jesús. Como bien dijiste, ya estamos en el segundo semestre, ahora la lección 8.
con este capítulo interesante acerca de un personaje muy cercano a Jesús y una enseñanza para nosotros para poder imitar lo que Jesús hizo en esa ocasión. Nosotros, los discípulos de este siglo, podamos seguir también haciendo lo mismo. Exactamente. De eso se trata, de aprender de Jesús. Correcto, pastor, es un increíble mensaje. Aprender de Jesús no solamente por el momento, sino día a día hasta que llegue su segunda venida. Antes de dar inicio a este hermoso tema, con un mensaje muy interesante, vamos a dar la reverencia respectiva a nuestro Señor Padre. Padre amado que se encuentra en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nos encontramos aquí reunidos, sus amados hijos, para el estudio de su divina palabra, pidiendo que nos dé entendimiento y nos ayude a discernir todo el mensaje de manera adecuada. Acompáñanos en esta noche y a los oyentes presentes, bendígales y bríndeles paz y felicidad en la vida de cada uno. Pídele por cada uno de los que nos están visualizando y nos acompañe en el transcurso de esta noche. Asimismo, damos gracias por el cuidado durante toda la semana y pedímosle que nos proteja en todo momento. Estos favores se lo pedimos, Padre amado, con el perdón de nuestras faltas, en el santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Perfecto, estimados hermanos. Ahora vamos a dar inicio a este capítulo muy interesante que lleva por título Odres Nuevos. Estimado pastor, ¿le gustaría comenzar con el primer objetivo, dar lectura a ello? Muy bien, hermano Yair y queridos hermanos. En esta ocasión tenemos 3 objetivos. Una de ellas, la primera, es comprender. ¿Qué debemos comprender? Que Jesús no nos juzga por nuestra etiqueta social o por nuestra profesión, sino por la disposición del corazón. Para Jesús vale de igual manera una persona con un estatus económico, digamos, regular, mucho o poco. Claro. Para Jesús tiene el mismo valor el alma de una persona. Tampoco Jesús hace una valorización distinta entre una persona que tiene una profesión y una persona que tiene un oficio tal vez más simple. No, para Jesús ambos son de incalculable valor. Y en nuestra sociedad pues estamos, digamos, nos caracteriza eso de poner etiquetas, a veces inconscientemente. Y esta noche al meditar este estudio, vamos a tener que corregirnos si es necesario, para que no podamos estar haciendo lo mismo que hacían los fariseos, de etiquetar a las personas y producto de ello tenían personas a quienes trataban bien y a quienes trataban con despección. Exacto. Entonces Jesús viene a enseñarnos en este capítulo lo que no deberíamos de realizar y lo que más bien sí debemos hacer en relación a las almas, a las personas. Perfecto, pastor. Qué hermoso mensaje. Tal como lo acaba de mencionar nuestro Señor Jesucristo, no hace diferencia alguna de cada persona, por lo que podemos ver en su santa palabra. Trató a todos por igual y justamente como nos menciona nuestro querido hermano, vamos a ver la historia de un personaje íntimamente relacionado con nuestro Señor Jesucristo y su historia, puesto que él fue etiquetado por este grupo de fariseos. Y como también menciona nuestro hermano, muchas veces inconscientemente nosotros pues solemos etiquetar a las personas por su cargo, por su oficio, por su forma de ser o por su pasado. Pero aquí vemos una revelación importante, que nuestro Señor Jesucristo no nos juzga por ello, no nos juzga por el pasado, sino Él entra en nuestras vidas y busca transformar nuestros corazones para estar en comunión con Él cada día. Así que, ¿me permite, pastor, leer el desafío de esta semana? Ya. Por supuesto. Y dice así: Mateo no solo siguió a Jesús, sino que abrió su casa para que otros marginados conocieran al Maestro. Tu desafío de esta semana es el desafío de la mesa abierta, así lleva por título. ¿Qué viene a hacer en este caso? Busca una oportunidad para compartir una comida o algún momento de conversación con alguien que normalmente se ha ignorado o criticado
en el entorno. Asimismo, rompe esta barrera del prejuicio con un gesto de amor cristiano práctico. Sí, cuando mencionas lo último de romper el prejuicio mediante un gesto práctico de amor cristiano, hermano Yair, se me ocurre como un desafío para los jóvenes, que esto sea, por así decirlo, una competencia, que los jóvenes puedan estar atentos, y por qué no también todos los hermanos, atentos a todos los que vienen a la congregación, y más allá de cómo vienen vestidos, si vienen tal vez con una ropa no tal vez acorde a la reunión, porque es su primera vez, puedan ser atentos, puedan acercarse, porque tal vez vienen con timidez y pues hacerlos pasar, llevarle a su asiento. Si no tiene un himnario como normalmente, alcanzarle uno, alcanzarle una lección de escuela sabática, una Biblia, ayudarle a buscar los versículos, sin importar tal vez si viene con una ropa corta, si es dama, o tal vez si viene con mucho maquillaje o qué sé yo. Claro. No miremos esas cosas, hagamos lo que Jesús podría haber hecho en nuestro lugar, recibirlos y romper de esa manera los prejuicios, porque los prejuicios existen, las personas muchas de las veces no quieren venir, es por eso. Esa era la historia de Mateo. Vamos a ver en el transcurso que Mateo tenía ese problema, que me adelanto un poco, él quería ir a Jesús, pero tenía miedo a ser rechazado. Bueno, y ahí lo dejo porque ya lo vamos a ver después. Vamos a ir abordando poco a poco. Y sí, estimados hermanos, aquí entra un mensaje sumamente importante, puesto que nuestro Señor Jesucristo no solamente vino para enseñarnos a parecer cristianos, ¿no? Por ejemplo, a usar la ropa correcta, a hablar del modo correcto, o a asistir a la iglesia, o al comportamiento. De hecho, no solamente a ello, sino que su función principal vino a transformar nuestros corazones y a actuar como verdaderos cristianos. Y vamos a verlo en el transcurso de esta lección. Y tenemos una pregunta que va a romper el hielo en este caso, que dice así: ¿alguna vez has juzgado a alguien solo por su trabajo o su reputación y luego al conocerlo descubriste que tenía un corazón totalmente diferente a lo que imaginabas? ¿Y qué nos enseña esto sobre la mirada de Jesús? ¿Qué opinas respecto a ello, pastor? Bueno, es una pregunta que cada oyente en esta noche se tiene que realizar. Si alguna vez hemos actuado, hemos juzgado a alguien por cómo viene vestido, o por si nos enteramos a qué oficio se dedica, si nosotros partimos de ahí para, digamos, alejarnos, estamos haciendo mal. Entonces, no importa el trabajo, la reputación o el pasado, como mencionaste antes, lo importante es hacer lo que Jesús hizo, de poder tratarles con amor a todos. Exactamente. Y así, estimados hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa lección, que ya hemos visto un personaje, el nombre del personaje principal, en este caso, que viene a ser Mateo. Vamos a iniciar con la primera pregunta, y el subtítulo para esto es Más allá de etiquetas. Y dice así la primera pregunta: ¿por qué era tan escandaloso que Jesús llamara a un publicano como Mateo? Y en función a ello vamos a ubicarnos en la divina palabra, que es Lucas capítulo 5, verso 27. ¿Le doy lectura, estimado pastor? Ya, mi hermano. Perfecto. Y dice así: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y en función a esto también nos da una dinámica interesante, que nos dice marcarnos la alternativa correcta, y nos pone tres, de hecho, que dice: porque solo trabajaban para Roma sin dañar a nadie, porque cobraban impuestos de una potencia extranjera y muchos abusaban o extorsionaban, dado el caso, o porque vivían lejos del templo. Entonces, en función a lo que dice este verso, podemos ya más o menos orientarnos a la respuesta correcta. Estimado pastor, ¿tiene algún comentario respecto a ello? Ya, ¿por qué era, dice la pregunta, tan escandaloso que Jesús llamara a un publicano? Para, digamos, es verdad que muchos conocen el término publicano, pero tal vez no todos. Claro.
publicano, llámese cobrador de impuestos. Hoy sería un trabajador de la SUNAT, hablando de Perú. Exacto. ¿Verdad? Entonces Jesús llamó a uno que trabajaba en todo lo que es la cobranza de impuestos. Ya vemos acá también que tenía dos nombres, Leví y a la vez Mateo. Ya, entonces, ¿por qué era tan escandaloso? Porque si había alguna persona más despreciada o despreciable, odiada en el pueblo judío, y eran considerados incluso como traidores, eran los publicanos, los cobradores de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideraban traidores? Porque solo por el hecho de aceptar un trabajo que implicaba cobrar impuesto a sus hermanos, y esos impuestos entregarlo a la nación que lo tiene sometido, que eran los romanos en este caso, para ellos era una traición. No lo veían como un trabajo. Claro, es el contexto de ese tiempo. Hoy no odiamos a nadie, ni siquiera nos cae mal alguien que trabaja en la SUNAT. Claro. Es un trabajo más. A propósito, viene a mi mente un par de hermanos que trabajan en la SUNAT. Entonces no es el caso ahora. Pero en ese tiempo sí, los judíos odiaban a los publicanos como Mateo, claro, como Zaqueo, como tantos otros. ¿Por qué? Porque los consideraban pues traidores, no solamente por el hecho de trabajar allí, sino porque en la mayoría de los casos los publicanos lamentablemente no eran honrados. El mismo ambiente, la corrupción, tal vez por iniciativa de ellos mismos o de la otra parte. Señor Leví, pero ¿cómo solucionamos? Mire, que esto, el otro. Ya, mira, yo te acepto tanto, pero yo te acepto por este monto, pero me das para mí tanto. Y entonces eso era algo cotidiano que ellos hacían. Y que en ese momento para el que proponía o era propuesto, pues era una salida, pero luego de ello lo odiaban. Exacto. Y entonces por eso se le despreciaba como apóstata, y eran los más viles, dice aquí la referencia del libro Deseado de todas las gentes, se les clasificaba con los más viles de la sociedad. O sea, no sé hoy a quién se le puede denominar los más viles de la sociedad. Un violador tal vez, un asesino, claro, un sicario, qué sé yo, según la sociedad, ¿no? Como habla, ¿no? Y entonces en ese tiempo los publicanos estaban en ese nivel de despreciados. ¿Ya? Entonces por eso cuando Jesús se acerca a un hombre que trabajaba en ese oficio y le dice sígueme, y él ahora dejando todo, dice la palabra, lo sigue, para ellos se hizo un escándalo. Pero ¿qué tiene ese hombre? ¿Cómo lo va a invitar a ese hombre tal por cual? Entonces dice aquí, ¿por qué era tan escandaloso? La alternativa sería la segunda opción, ¿verdad? La segunda opción. Porque cobraba impuestos de una potencia extranjera y, como ya dijimos, muchos de ellos abusaban, extorsionaban, amenazaban, y por miedo la gente pues les daba dinero extra para solucionar, por así decirlo, su problema, ¿no? Exacto. Y aquí, estimados hermanos, vemos un contexto interesante, porque aquí generalizaban, mejor dicho, ¿no?, al publicano. Claro, no todos obviamente eran de ese modo, pero ya por los que antes habían hecho este tipo de corrupción, ante el pueblo eran vistos como enemigos de su propio pueblo. Pero vamos a ver más adelante, pronto de hecho, que esto va a cambiar frente a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lamentablemente, o sea, para la gente de todas las épocas le cuesta doblar la página. Exacto. De ciertas personas. Yo me imagino en el tiempo de Jesús, cuando veían a María Magdalena que le seguía, ahí está la ramera. Ella ya había dejado ese trabajo mucho tiempo, pero seguía siendo catalogada como, mira, ahí está la ramera. Exacto. Si había un cobrador de impuestos como este que ya dejó el oficio ahora, o como Zaqueo, que incluso restituyó a quien le había estafado,
pero se quedó con la etiqueta. Mira ese estafador, está atrás de Jesús. La sociedad no ha cambiado, hoy en día sigue igual, incluso a la gente, bueno, tiene sentido tal vez a la gente que no está familiarizado con la palabra del Señor, que tenga este tipo de apreciación, pero lo preocupante es cuando viene del mundo religioso mismo. Exacto. Sí, entonces, pero sí me ha pasado, algunos vecinos en cierto lugar me llaman y me dicen, yo iría a tu iglesia, amigo, dice, pero ahí va fulano de tal. Y ese así, asá y asá, y yo recién nuevito le digo, ¿usted lo conoce? Sí, yo lo conozco desde jovencito. Y dígame, le digo, ¿él es el mismo de hace 20 años? Ah, no, si es así, sí, pues ha cambiado harto. Claro. Y ahí aprovecho para, pues, dejar sentado de que Dios da oportunidad a todos y romper el prejuicio de que porque esa persona que antes estuvo en la cárcel, ahora está en la iglesia, o esa persona que antes se dedicaba a algo que no es normal, no es bueno, y ahora está en la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces, pero esta lección nos va a enseñar mucho, ¿no? Que la sociedad juzgaba por lo que la persona hacía, pero Jesús miraba el corazón y ofrece una nueva oportunidad, ¿no? Él no se escandaliza, dice, por el pasado, sino que se interesa porque todos tengan una vida nueva, una vida transformada. Correcto. Interesante mensaje, estimados hermanos, ¿no? Vemos cómo nuestro Señor Jesús le importa más nuestro corazón, pese a la opinión de los demás, porque Él es únicamente el que conoce nuestro ser y si la persona verdaderamente está arrepentida y lo busca con ansias. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice así. ¿Qué vio Jesús en Mateo que los rabinos y la sociedad pasaron por alto? Y nos vamos a ubicar en el libro de Proverbios 21:2, que dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Estimado pastor, ¿tiene algún comentario previo a ello? Sí, o también lo que le dijo el Espíritu Santo a Samuel cuando él fue a ungir a David como rey. Antes de eso vio a todos sus hermanos fortachones, grandes, robustos, pero el Espíritu le dijo, ninguno de ellos es. Y él le preguntó, ¿tienes más hijos? Sí, hay uno pequeño que está en las ovejas, tráelo por favor. Apenas lo vio, el Espíritu le dijo, él es. Exacto. Y ahí hay un mensaje que dice que Dios, el hombre ve lo que los ojos ven, pero Dios ve el corazón. En este caso, ¿qué vio Jesús en Mateo? Que los rabinos y la misma sociedad pasaron por alto. Dios o Jesús vio a un hombre dispuesto a recibir la verdad, a un hombre dispuesto a ser transformado, a un hombre que no estaba conforme con quien era, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los rabinos y la sociedad que lo juzgaban y lo despreciaban por lo que él hacía, Jesús miró en él una persona que puede tener una oportunidad de ser transformado. Entonces, Mateo dice la historia que él había escuchado las prédicas de Jesús y el Espíritu había tocado su corazón y le había hecho ver su pecaminosidad. Y él tenía las ganas de ir a Jesús, pero dice algo lo retenía. El temor. Pensando en ese carácter exclusivista de los fariseos, él dijo, seguro Jesús no me va a aceptar. Entonces se quedó con ese deseo reprimido. Él quería ir a Jesús, pero el miedo a ser rechazado lo mantuvo en su puesto de trabajo cobrando impuestos. Pero Jesús sabía eso. Sabía que él quería ir corriendo, pero no se animaba. Entonces por eso Jesús se acercó a Mateo. Él vio lo que los otros no veían, ¿verdad? Y me recuerdo un pensamiento, no sé si lo recuerde bien. Dice, Satanás sabe tu nombre, pero siempre te llamará por tu error. Exacto. Y Dios conoce tu error, pero siempre te llamará por tu nombre.
Eso es lamentablemente nuestra historia, la radiografía de todo ser humano, pero la idea es no ser así, ¿no? Exacto. Él en este caso nos está enseñando algo muy poderoso para nosotros, de poder ver el potencial de las personas, no lo que nosotros estamos viendo, sino qué es lo que puede dar, qué es lo que puede brindar para Dios, para la iglesia, para la sociedad, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús vio y los demás no vieron. Y la idea es que nosotros también veamos lo que Jesús veía. Correcto. Hermoso mensaje, ¿no creen, estimados hermanos? Y aquí la cita nos menciona, los fariseos habían juzgado a Mateo por su empleo, ya que habíamos visto que era un publicano. Pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad, un corazón presto a seguirle y dejar todo su pasado atrás. Y Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador, y en la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Y aquí vemos un punto importante, ¿no? La duda. Porque él tenía duda en sí mismo, si nos ponemos a pensar bien. Tenía temor a la opinión de los demás. Y esto, si lo extrapolamos a nuestra vida diaria, suele ocurrir, puesto que no todos lo realizan, claro está, pero suelen etiquetar a las personas. Y por este mismo hecho, algunos incluso se retraen y no van a la casa de Dios por el mismo temor a ser juzgados. Pero, como menciona aquí la cita bíblica, Dios no te va a juzgar por tu pasado, sino Él va a ver tu corazón y te va a transformar. Sí, hay una parte que quiero resaltar, dice, Él conoce nuestro corazón y ve nuestro deseo de cambiar. Atención aquí. Este es un mensaje para cada joven que está en su lugar allí, tal vez pensativo. Si tú tienes ese deseo de cambiar, Jesús lo sabe. Y justamente al ver tu deseo de cambiar, Él lo va a tomar en cuenta y por eso te va a recibir. Así que dice la palabra, al que a mí viene no le echo fuera. Anímate. Si has dejado tal vez de congregar, si de repente te has enredado en algunas cosas y tú mismo te sientes mal, pero quieres ir a la iglesia. Exacto. Y te detiene el pensamiento, no, pero soy indigno, ¿cómo voy a ir? Sería jugar con Dios. No, el Señor te dice, ven, como estás, no te voy a echar, te voy a recibir. Y allí se espera que la iglesia haga lo mismo. Ajá. Que tenga una conducta a la altura, que se preocupe de alguien, un nuevo rostro que aparece, y acercarse y, como decíamos en antes, romper el prejuicio con el que viene la persona y hacer que se sienta bien y la persona desee volver. Y organice sus tiempos, sus oficios, sus compromisos para estar en la casa del Señor. Todo eso va a ser producto también de lo que haga la iglesia. Exacto. Y como vemos, de hecho, una de las funciones como cristianos es llamar a la gente del mundo hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede convertir sus corazones y ayudarlos a acercarse más a Él. Por ello debemos practicar la empatía dentro de nuestra sociedad. Entonces, estimados hermanos, en función a ello, vemos cómo ha sido el tema de más allá de etiquetas y la importancia de ello. Vamos a pasar a otro subtítulo y vienen las preguntas posteriores. Responder sin reservas. La pregunta 3 vamos a dar inicio y nos dice así. ¿Qué impulsó a Mateo a dejar su negocio lucrativo al instante? Y nos vamos a ubicar en este caso en 2 versículos de nuestra Biblia. El primero es en Lucas 5:28, que dice así: y dejándolo todo se levantó y le siguió. Asimismo también tenemos Filipenses 3:8, que nos dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, en función a ello, estimado pastor, ¿nos tiene algún comentario? Sí, o sea, la pregunta dice, ¿qué impulsó a Mateo a dejar su negocio, su trabajo, su oficio que era lucrativo?
Imaginamos que por el oficio que tenía y por los extras, los ingresos extras que tenía Mateo, pues no era un hombre pobre, No. era un hombre con cierta posesión económica. Pero sin embargo dejó todo, la palabra dice, y al instante, no dice siquiera, Señor, pero déjame organizar un año y luego te sigo. Él dice, al instante dejó todo y le siguió. ¿Qué fue lo que lo impulsó a Mateo? Que hizo posible que ya no prime tanto su dinero, o tal vez sus responsabilidades, pero ahora, ¿cómo reaccionará mi esposa ante mi decisión? Ya el dinero no va a ser igual, ¿cómo enfrento tal situación? Él más pensó en el hecho de estar con Jesús. Exacto. Y pensar de que va a poder estar con Jesús más de cerca, escuchar su palabra, ser un ayudante en su obra. Ese anhelo de tener una comunión más cercana con Cristo fue más fuerte que el deseo tal vez de las riquezas, de los bienes materiales, ¿no? Entonces, eso fue al final de cuentas lo que hizo posible que Mateo no lo piense dos veces y se decida a seguir a Jesús. Claro, y tal como nos dice aquí la cita, nos dice así: no vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con Él en su obra. Y aquí vemos unos ejemplos, de hecho. A Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza. Le llegó la misma prueba, de hecho, y cada uno hizo la misma consagración. Y esto lo vemos en nuestra vida diaria, puesto que Cristo, Dios, nos manda señales, nos manda oportunidades. Y Él espera que dentro de estas oportunidades nosotros seamos prestos a dejar todo y seguirle. Que si lo decimos parece fácil, ¿no, estimado pastor? Pero llevarlo a la práctica suele ser un poco complejo. Sí, pero yo creo que también el ver a Jesús como es su forma de ser, y eso es lo que vio Mateo. Él anhelaba estar con Jesús, aunque no se sentía digno. Pero el hecho de tener el privilegio ahora de estar con Jesús, pues él aceptó esa propuesta y le siguió, como también hoy quiere que nosotros hagamos lo mismo, que pongamos a un lado todo por Jesús. Qué hermoso mensaje. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, pero antes de ello vamos a leer los comentarios que ya nos han venido dejando. Y nos dice así, Flor Bobadilla Miranda, nos dice: buenas noches, pastor y joven, Dios los bendiga infinitamente. Bendiciones también para usted, estimada hermana, bendiciones para toda su familia y la paz y felicidad le acompañen en todos estos días. Sí, bueno, Flor Bobadilla siempre le veo comentando en nuestros programas, no solo de los jueves, sino en otros días, que el Señor le bendiga. Pastor y joven, dice, ¿no? Pastor y joven. Joven Yair. Joven Yair. Muy bien. Entonces, una vez, así mismo también tenemos otro mensaje de nuestro hermano Elías Correa. Buenas noches, saludos desde el distrito de Poroto. Bueno, nuestro hermano Elías, juntamente con nuestra hermana misionera María Guarniz, están en una campaña, una actividad de carácter social, de salud ahí en Poroto, en la plaza. Con un equipo de personas voluntarias, claro, están atendiendo a la población en diferentes áreas, ahí en la misma plaza. Sí, así que saludos para no solo hermano Elías, sino para los hermanos de Poroto y también para para todos los que por ahí nos están viendo, del mismo Poroto, y para todos en general. Excelente. Vamos ahora a continuar con la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuál fue el propósito real del banquete que Mateo organizó en su casa después de seguir a Jesús? Y nos plantea 3 alternativas. Dice así: presumir sus riquezas ante los discípulos pobres, despedirse de sus amigos con una última fiesta secular, o crear una oportunidad para que sus amigos marginados conocieran a Jesús. Estimado pastor, ¿nos acompaña con esta pregunta, por favor? Cuando veía estos versículos,
No sé si me ayudas con la lectura de 5:29 de San Lucas. Perfecto, dice así. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Nos referimos a Jesús. Claro. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ajá. Cuando veía este versículo me pareciera que hubiera estado leyendo la historia de Cornelio, que hizo lo mismo. Exacto. Invitó a sus amigos, familiares, amigos más cercanos antes que venga Pedro. Pero no, fue Mateo también que hizo algo parecido. Y de hecho no fue para alardear su casa, cómo está hecho su sala, su comedor, ni tampoco para despedirse, no, sino que él estaba pensando que así como él ha sido alcanzado por Jesús, también sus compañeros del antiguo oficio también pueden ser aceptados por Jesús. Y él vio una oportunidad y organizó este banquete con dos objetivos. De hecho, estaba agradecido y quería agasajarlo a Jesús. Correcto. Pero también quería, digamos, crear una oportunidad para que todos aquellos amigos que para la sociedad eran marginados, sí, pues, eran los proscritos del pueblo, tengan la oportunidad de escuchar a Jesús. Entonces, ese fue el propósito real del banquete que Mateo organizó. Agasajar a Jesús porque estaba agradecido, claro, pero también crear una oportunidad para las personas que de otra forma no tenían acceso tal vez a ser aceptados en este caso, por el ser celestial que era Jesucristo. Exacto. Ya que los fariseos jamás en la vida se hubieran reunido en un banquete donde estaban ellos. Tal vez llegaban a la puerta y se retiraban, ¿no? Pero Jesús sí aceptó el banquete, se fue, también sabía la intención que tenía Mateo y quiso unirse en ese buen plan que él tenía, buen propósito que tenía Mateo. Interesante lo que acabamos de leer y expresar. Entonces la alternativa correcta en este caso sería crear una oportunidad para que sus amigos marginados conocieran a Jesús. Y si lo vemos desde un punto de vista rutinario, como les había mencionado anteriormente, Cristo da oportunidades, claro que sí. Y cuando uno acepta estas oportunidades, no solamente viene el beneficio para esta persona, sino también puede ayudar a compartir el mensaje con todos sus allegados. Y esto favorece a que cada uno pueda ser convertido mediante la ayuda de Dios y poder gozar de su segunda venida mucho más adelante. ¿No cree, pastor? Sí, mira, aquí en esta pregunta lo que aprendemos, porque uno de los objetivos de esta lección era aprender de Jesús en este aspecto, es que no seamos egoístas, pensemos también en los demás. Exacto. Si nosotros disfrutamos la vida en la iglesia, si nosotros disfrutamos estar ahí con los jóvenes, si disfrutamos estar, bueno, en el buen sentido en la iglesia, cuando hay hermanas mayores, dicen, están con su promoción. Si nosotros disfrutamos ese ambiente, pensemos también en otras personas a quienes conocemos que pueden unirse, y para eso creemos también ocasiones. Aprovechemos el día que hemos venido al mundo, hagamos una reunión, invitemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, invitemos a alguien que predique en esa reunión, pero con dos objetivos, obviamente. Rogar por la cumpleañera o el cumpleañero, pero a la vez también para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar la palabra, que de otra manera tal vez no van a venir a la iglesia, pero ahí se rompe el prejuicio. Mira qué lindo, qué linda reflexión, me gustó la oración de la hermana tal, me llegó, me tocó, y hermana, ¿y qué horario se reúnen? Y abrir de esa manera las puertas a las personas que por prejuicios o por sentimientos de indignidad no vienen al Señor. Entonces hagamos lo mismo que hizo Mateo, pensar en sus amigos, en los demás parientes, y creemos una oportunidad. Es un ejemplo lo del cumpleaños, puede ser cualquier otro motivo, la cosa que hagamos ese tipo también de experiencias. Claro, la base de aquí viene a ser integrar a las personas a nuestras actividades como iglesia.
Sí, dicho sea de paso, este sábado, previamente me invitaron un día antes, que este sábado que pasó, nuestra hermana, no sé si me acuerdo el nombre completo, los apellidos es Villalobos Jacinto María, 100 años nada más y nada menos cumplió, nació en 1926, y me invitaron para las 9 de la noche, y a esa hora había más de 100 personas, entre 7 o 9 hijos, unos 20, 14 nietos, bisnietos, tataranietos, amigos, y allí pues escucharon las alabanzas, escucharon la reflexión bíblica, las oraciones, y me dio gusto cuando los hermanos que me invitaron decían, con ella estoy estudiando la Biblia, hermano, es su hija. Y también con ella, nosotros venimos acá en la semana. Entonces, crear oportunidades para poder hacer lo mismo que hizo Mateo, de pensar en los amigos, hermano Yair. Totalmente. Así que inspirémonos en esta historia para poder hacer cosas parecidas, en bien de las almas. Exacto. Y tal como nos mencionan los hermanos, no solamente un evento tal como cumpleaños, ¿no? Puede ser muchas actividades, pero en pos de relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo, que es la función principal como cristianos. Asimismo, vamos a pasar a la pregunta número 5, que también nos va a presentar alternativas, pero vamos a leer primero la pregunta, que dice así: ¿cómo respondió Jesús a la crítica de los rabinos por comer con pecadores? ¿Y qué lección nos deja sobre el propósito de la iglesia? Interesante. Y las alternativas que nos menciona dicen así: se defendió diciendo que todos eran justos y no necesitaban cambio. No creo que sea ello. Explicó que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, mostrando que la iglesia existe para restaurar. O evitó responder y se alejó para no generar conflicto. Estimado pastor, ¿algún comentario? Bien, Jesús, como siempre, tenía un estilo muy sabio de reaccionar, de responder ante las críticas, en este caso de los rabinos. Jesús estaba haciendo lo que todo seguidor de Jesús tiene que hacer. Estaba acudiendo a una invitación de una persona que, si bien es cierto, tuvo un pasado, pero ahora estaba ya siguiendo a Jesús. Y entonces él aceptó esa invitación, se fue al banquete que Mateo preparó para Jesús, pero ahora al estar ahí con los publicanos, porque el contexto dice que no solamente estaban los publicanos, y muchos otros no me recuerdo el término, pero de oficio dudoso o algo decía. Entonces no especifica qué clase de personas había, pero eran personas rechazadas por la sociedad. Jesús estaba allí y coloquialmente conversando con todos ellos, atendiendo sus preguntas, estaba en un banquete. Y él, claro, él no estaba por la comida, eso lo sabemos. Él Exacto. Dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo tengo otra comida que ustedes no tienen. Pero él iba por aprovechar la ocasión. Y él estaba ahí atendiendo a la gente. Pero ahí aparecieron los rabinos, empezaron a crear un ambiente de crítica. A Jesús le fueron con ciertas preguntas tentadoras y también a los discípulos. Exacto. Entonces a los discípulos le dijeron, ¿por qué tu Señor come con los pecadores? Entonces, ¿qué lección nos deja esto sobre el propósito de la iglesia? ¿Cómo respondió Jesús? Jesús, hermanos, sabiamente les hizo una pregunta. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de un doctor? ¿Los que están sanos o los que están enfermos? Y claro, en la mente de todos han respondido, pues los que están enfermos. Exacto. Entonces, yo tampoco he venido a llamar a los que se creen justos, les dijo. Yo he venido a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, con estas palabras, les reprendió con amabilidad, tampoco es que les ha gritado. Tampoco es que les ha faltado el respeto, apeló a su razonamiento con mucho amor, aunque era una reprensión, pero le habló con amor a toda la gente que estaba juzgando mal a Jesús,
cuando ellos habían sido elegidos como una nación especial para hacer luz de los gentiles, y ellos, lejos de hacer lo que Jesús estaba haciendo, ellos pues se etiquetaban a esas personas, y entonces no le hacían, más bien, no tenían ni una intención de alcanzarlos. Más pensaban, somos hijos de Abraham, somos del pueblo de Dios, y esos son parias, esos son gente despreciable. Y Jesús ahora estaba con ellos. Y así entonces fue como Jesús les reprendió. ¿Y qué lección nos deja sobre el propósito de la iglesia? La iglesia ha sido organizada con el propósito de salvar a las almas también. Correcto. Pero ¿cómo alcanzarlas si nosotros tenemos el mismo pensamiento que los fariseos? ¿Lo podremos alcanzar? Imposible. Porque vamos a ver lo que tal vez en el presente estamos viendo, pero no vamos más allá de lo que Jesús va a hacer con esas personas. Y eso es lo que hizo Jesús. Vio a Mateo, un cobrador, un estafador, pero no estaba contento con su vida que él llevaba. Entonces él vio su corazón, que él quería ser transformado. Y entonces nosotros también hagamos lo mismo. Exacto. Qué hermoso mensaje, ¿no? Y aquí vemos, como acaba de mencionar nuestro estimado pastor, ellos etiquetaban al resto y como curiosidad se autoetiquetaban, ¿no? Porque ellos mismos decían, somos el pueblo elegido. Entonces ya tenían esa etiqueta que ellos, pese a lo que hicieran, no les pasaría nada. Pero asimismo también etiquetaban a otros, diciendo por su oficio, por su pasado específicamente, pero como vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo no hace excepción de personas, tanto por su pasado o por sus acciones. Porque, como hemos venido repitiendo, Él ve el corazón de cada uno y lo busca transformar para bien. Y es lo que espera de cada uno de sus hijos cristianos. Sí, contestando a la pregunta de la segunda parte, donde dice qué lección nos deja sobre el propósito de la iglesia, aquí hay una parte de eso. Dice, la iglesia no es para los justos, sino para los que necesitan de su gracia. Debe reflejar el amor de Cristo, ser inclusiva, no exclusiva. Ser Exacto. inclusiva y trabajar por la restauración y la transformación de vidas. O sea, es un desafío para todos, ¿no? Poder ser receptores de las almas, no mirar cómo vienen, y más bien recibirlos con amor, con afecto, ser atentos, y también eso, hacer lo mismo en sus hogares. Exacto. Poder alcanzarlos, invitarlos. Hay mucha gente que quiere ir a la iglesia, pero igual como Mateo, no se anima solo. Necesita un empujoncito. Te invito a la iglesia. Y alguien se anima a decir en voz alta, dice, eso es lo que estaba esperando hace mucho tiempo, vecino. Gracias. Exacto. Y el otro vecino que es de la iglesia, yo recién le invito. Y el vecino me acaba de decir que eso es lo que yo quería escuchar hace tiempo. Pero el vecino no te va a decir, vecino, ¿me puedes invitar a tu iglesia? No te va a decir eso. Claro. Porque como Mateo se va a sentir mal, no, pero yo no, yo tengo que dejar muchas cosas. Y ahí está el rol que debe cumplir la iglesia. Incluirlos a todos ellos. Dios nos ayude, hermano Yair. Dios nos ayude, queridos hermanos. Claro que sí, estimados hermanos. Un mensaje realmente importante para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a leer un poco también de la cita que nos dice, sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad, tal como lo acabamos de mencionar. Entonces vamos a pasar, ya nos estamos acercando al final, sabemos ello, con el siguiente subtítulo, Corazones renovados, que viene a tomar la pregunta número 6. Que dice así, ¿qué representan los odres viejos y el vino nuevo? Y aquí vemos ya el término odres, que actualmente no sería muy conocido en este caso, ¿no, estimado pastor? Claro, a ver, esto podríamos decir unas cantinfloras. Exacto. Eran receptores de líquidos, de material de cuero en ese tiempo, ¿ya? Y eran pues utilizados en ese tiempo de forma habitual. Allí se guardaban vinos,
Ya, entonces esos odres eran una especie de botijas de cuero que almacenaban vino, guardaban ahí con una buena tapa. Entonces ahora la pregunta nos dice qué representan esa botija cuando está viejo y qué representa el vino nuevo. Y ahí tendríamos que leer el versículo, ¿no? Claro, y nos vamos a ubicar en el libro de Mateo, capítulo 9, versos 16 y 17. Y dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Interesante. Bueno, ninguno de nosotros trabajamos, ni hemos trabajado, y tal vez no vamos a trabajar en una empresa vinícola, ¿se dice? Claro. Pero sí tenemos la información que cuando hay un odre viejo y le echas un vino nuevo, en un momento dado, cuando empieza a fermentarse, la cantinflora, el odre se va a rajar y se va a reventar. Claro. Y por eso Jesús usa esta información conocida para la gente de ese tiempo y les dice: nadie echa vino nuevo en odre viejo. El vino nuevo se echa en un odre también nuevo. Entonces, ¿qué representan los odres viejos? Si tenemos en cuenta que los sacerdotes, los escribas estaban sumidos en las ceremonias, en las rutinas de las tradiciones, si tenemos en cuenta que sus corazones se habían contraído como los odres resecos a los cuales él estaba comparando, entonces los odres viejos son las costumbres, son las tradiciones y las mentalidades antiguas que no están dispuestas a aceptar la verdad de Jesús. Y el vino nuevo es la enseñanza, la obra que Jesús trajo, su amor, su pureza, la salvación por gracia. Ya tiene que haber un cambio que Jesús quiere obrar en cada persona para que todo su palabra de Él sea aceptada, sea recepcionada correctamente. Él quiere obrar, quiere transformar, no quiere remendar, no quiere externamente nada más mejorar tu vida. Él quiere hacer un cambio profundo de todo tu ser. Por eso dice un versículo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué más dice? Espíritu, alma y cuerpo sean santificados para ser hallados irreprensibles cuando venga el Señor, en otras palabras. Entonces Jesús quiere hacer un cambio, una transformación total en las vidas de las personas a quienes Él llama. Ya no solamente, como en este caso, quiere externamente nada más mejorarte. Él quiere cambiar tu vida en todo el sentido de la palabra. Y entonces quiere acabar con tus tradiciones, con tus costumbres. No me he detenido a pensar qué tipo de tradiciones y costumbres podemos tener nosotros, pero sí dice mentalidades antiguas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios hay muchas cosas que antes en la iglesia observamos, ya no se ve. Me recuerdo en cierto momento era una ley que los hombres se sienten en un lado, las mujeres en otro lado, y al que hacía algo distinto era considerado desordenado. No sé qué más. El asunto es que Dios quiere que nuestra mentalidad cambie, ¿no? Seamos, creo que aquí es donde usa el Señor Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Está bien que pensemos en las reglas, pero no hagamos de las reglas un motivo para marginar a las personas que les cuesta tal vez llegar a tiempo, llegar a hora. Es bueno que la iglesia llegue a la hora, pero no hagamos de alguien que no llega a las 9 un motivo para marginarlos o para del frente mandarle indirectas, decir que tal por cual o no. O sea, si no estaríamos entrando en la parte del legalismo o del juzgamiento, ¿no?
seamos más tolerantes. Exacto. Y lleguemos a ellos con amor, ¿verdad? Hay hermanos que, por así decirlo, se rasgan los vestidos cuando ven algo en algún joven, ¿sí? Tuve una experiencia en un cierto lugar, una hermana incluso supuestamente se abstuvo de tomar la Santa Cena porque vio a un joven dirigir al frente con una camisa con una manga muy corta. Yo no tomo porque acá no hay orden, pero pasó unas horas y tuvimos un compartir ejercicios y ahí me acerqué al joven y le hablo, me dice, hermano, mira, no lo hago por ser desafiante, no tengo camisa, pero a partir de hoy voy a hacerlo. Y ahora me informan y lo he visto distinto. Entonces, lejos de mandar indirectas o tal vez hacer una especie de huelga, como en este caso, acerquémonos a las personas, pero con amor hagámosle ver tal vez hagámosle una observación. Entonces eso también sería un poco romper con tradiciones, con unas costumbres que eran propias de los fariseos, ¿no? Y lleguemos como Jesús haría. Exacto. Jesús, vemos, se acercó a la samaritana, se acercó a Zaqueo, se acercó a la sirofenicia, se acercó a Cornelio. Jesús no marginó a nadie, los recibía a todos, a los endemoniados. Señor, te va a hacer daño. Y él se fue, pero no se fue por querer desafiar a Dios ni nada, sino quería alcanzarles a todos. Exacto. Entonces aprendamos esto y Dios quiera romper estas costumbres, tradiciones antiguas que podamos estar tal vez arrastrando todavía y más bien poder aprender de Jesús y recibir tal cual sus enseñanzas como él. Aquí dice, Jesús enseñó que su mensaje no podía ser recibida por quienes estaban aferrados a las viejas tradiciones y leyes humanas. Exacto. Para recibir la nueva vida que Él ofrece es necesario tener un corazón y una mente renovados, abiertos a la verdad, guiados por el amor. Guiados por el amor, la base de todo. Claro, y más adelante ya nos van describiendo cada elemento y su significado respectivo. El vino nuevo, tal como nuestro hermano nos acaba de mencionar, vendría a ser la verdad viva del Evangelio, la gracia y sobre todo el amor de Cristo en la vida de cada uno. Y los odres viejos vendrían a representar en este caso las mentes cerradas, tradiciones humanas y ritos vacíos, o en este caso el legalismo que venía por parte de los fariseos. Y el resultado final pues vendría a ser el vino nuevo, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, va a reventar los odres viejos, que vendría a ser el legalismo, porque no pueden contener su poder transformador. Interesante, ¿no? Y en función a ello vamos a la última pregunta, ya nos hemos acercado al final, pero bueno, nos está dejando un hermoso mensaje de hecho. Y la última pregunta nos dice así: ¿por qué es tan peligroso el espíritu de justificación propia o legalismo? ¿Y cuál es la condición indispensable para que Dios pueda hacernos odres nuevos? ¿Alguna opinión, estimado pastor? Sí, el versículo de Apocalipsis nos dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿por qué es tan peligroso el espíritu de justificación propia o llamado también legalismo? Porque eso nos aleja del Señor. La persona que está pensando más en lo que va a hacer para merecer el favor de Dios, se aleja de la gracia de Cristo, ¿verdad? Pero la persona que es consciente de que es pecador, entonces constantemente va a estar en oración pidiendo ser cubierto por la sangre de Cristo. Exacto. Entonces, es peligroso el espíritu del legalismo porque, pues, aparte, no solamente es un daño para nosotros,
sino también una religión legal nunca va a conducir las almas a Cristo. Exacto. Más bien vas a tener la actitud del fariseo, ese vecino loco, ¿qué le voy a invitar? Vas a ver un vecino gruñón, vas a ver un vecino, qué sé yo, pero Jesús lo invitaría y le diría, este hombre puede ser un gran predicador, tiene buena voz. Ve el potencial. Ver el potencial, ¿no? Porque el espíritu de legalismo no solo te hace daño a ti, alejándote de la gracia de Cristo, sino también te hace seco, árido, te aleja de las almas a quien debes acercarte. Entonces no nos conviene tener este espíritu de legalismo, sino más bien pedirle a Dios que nos ayude para poder hacer lo que Jesús hacía. ¿Cuál es la condición indispensable para que Dios pueda hacernos odres nuevos, hermano Yair? La condición indispensable para que Dios pueda hacernos odres nuevos, básicamente vendría a ser aceptarlo, aceptar su gracia y vivir conforme a lo que Él nos mande. Sí, tomar la decisión de decir, Señor, acá estoy, haz de mí lo que bien te parezca. Su divina voluntad. Y ya someternos a su voluntad, darle el consentimiento para que Jesús opere en nosotros. En ese sentido es despojarnos de nosotros mismos y dar todo nuestro corazón a Jesús. Que siempre lo decimos, Jesús tiene poder para hacerlo, pero Él requiere de nuestro consentimiento constante. Exacto. ¿Verdad? Que nosotros le digamos, Señor, transfórmame, por favor, cámbiame, no estoy a gusto como soy. Y eso no es de un día, decirle todos los días lo mismo. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello, por favor, Señor. Y entonces el Señor va a volvernos en odres nuevos, con el poder que Él tiene. Siempre va a estar presto a nuestras peticiones, de hecho, nuestro Señor Jesucristo. Porque tal como mencionó nuestro hermano, Él es capaz de hacerlo todo, de transformar una vida llena de un pasado terrible a algo mucho mejor. Pero también depende de la voluntad de la persona. Y vamos a ir a unas preguntas, de hecho, de discusión grupal que son sumamente interesantes. Vamos a tomar unas cuantas que les voy a mencionar ahora. Nos dice, ¿qué cosas podrías estar reteniendo que impiden seguir a Jesús sin reservas? Puede ser comodidad, imagen, relaciones o hábitos. ¿Alguna opinión, estimado pastor, respecto de la juventud también? Bueno, cada joven, la idea es que se haga esta evaluación, este análisis, qué puede estar realizando que no te permite entregarte de lleno a Jesús. Entonces, podamos pensar, ¿no? Tal vez estás pensando más en a ver cómo lo digo, en ti y no en Dios, ¿no? O sea, estás pensando más en ti, en tus gustos, en tus hábitos y sin ver que tal vez sea un hábito que no es correcto, ¿no? Una costumbre que tal vez no es buena, no te edifica, entonces. Pero por eso sabemos, pero tal vez estamos postergando para más adelante. Entonces hay cosas que nos pueden estar impidiendo una entrega sin reserva a Jesús, y sobre eso el Señor nos llama a que podamos reflexionar y tomar la decisión de ir como estamos para que el Señor pueda ordenar las cosas en nuestra vida. Y hacer un gran cambio en nuestra vida, tal como lo hizo con nuestro personaje de esta historia que viene a ser Mateo. ¿Le parece, estimado hermano, si continuamos con una pregunta más? A ver, una más. A ver, ¿por qué, mejor dicho, si Jesús hoy quisiera usar tu vida para alcanzar a otros, tu mesa, tu espacio, tu círculo, está abierta o cerrada? ¿Por qué? Ajá, interesante, ¿no? O sea, hemos visto, si nosotros tenemos una actitud así como los fariseos, pues de hecho no vamos a ser instrumento de salvación para las almas. Pero si nosotros aprendemos de lo que Jesús está enseñando hoy, pues ahí sí vamos a poder ser instrumento de Dios para alcanzar a las almas. Así que tengamos abierto nuestro corazón, no solo para Jesús, sino también para las almas.
y también hagamos lo que Jesús hizo en relación a Mateo y a todos los demás. Veamos el potencial de las personas y no su presente actual, sino de lo que Jesús puede hacer con ellos. Exacto. Y rompamos el prejuicio de las personas creando oportunidades, como ya hemos dicho, para que sean alcanzados también. Correcto. Hermoso mensaje, estimados hermanos, para esta noche, y no solo para esta noche, sino también para nuestra vida diaria. Apliquemos todo este conocimiento a la iglesia, con cada uno de nuestros conocidos, y veremos cómo nuestro Señor Jesucristo renueva el alma de cada uno. Sí, me animo a decir, por ejemplo, lo que están haciendo los hermanos allá en Poroto, los hermanos que están haciendo allá en Totorillas, está nuestro hermano Miguel también, director de salud, lo que están haciendo aquí en la ciudad, en las campañas, en ciertos barrios, losas deportivas, son oportunidades que se crea para alcanzar a las personas que de otra manera pues no van a ir. Sin embargo, ahí llega la gente, los vecinos, se les mide la presión, se les hace una consulta con el especialista, recibe un tratamiento, se siente mejor, pero ya lleva 5 días cantando allí contigo. Entonces después se le invita a un grupo de avance y empiezan a estudiar. Y al cabo de un tiempo, mire, el hermano lo encontramos en tal lugar y ahora reúne con nosotros. De eso se trata, que podamos crear oportunidades, así que los hermanos, a todos le invitamos que se involucren en las actividades misioneras que se realizan en las iglesias. Exacto. Estimados hermanos y hermanas en el Señor, este ha sido el tema de esta noche, un hermoso mensaje restaurador para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para cerrar esto, vamos a realizar nuevamente una oración y nos va a acompañar nuestro hermano. Bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en esta noche por habernos permitido llevar a cabo este estudio, este tema de los odres nuevos. Señor bendito, haz una obra en cada uno de nosotros para poder estar a la altura de las circunstancias, de lo que tú requieres de parte de nosotros. Líbranos, Señor, de caer en esa condición como habla aquí Apocalipsis 3 o como la que era de los fariseos, y más bien ayúdanos como iglesia a poder, como ya hemos dicho, ser instrumentos para alcanzar a las almas que están allí como Mateo, esperando, Señor, una invitación, esperando un llamado, esperando un empujoncito, Señor, para poder convertirse en discípulos tuyos. Bendice a cada hermano que está viendo este video y que está escuchando, y haz con ellos también tu gran obra y utilízales, Señor, también en tu obra de salvar almas. Bendice aquí a nuestro hermano Yair, a todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, estimados hermanos y hermanas en el Señor, tal como les había mencionado hace unos instantes, este ha sido el podcast de esta semana con el tema sumamente interesante que vino a ser Odres Nuevos. Estimado pastor, ¿algunas palabras antes de bueno, cerrar? Gracias a todos, gracias a Dios en primer lugar, hermano Yair también gracias, nuevamente nos toca. Y rápidamente saludos para Adrián Castillo que manda su mensaje, para Noemí Saldaña, para nuestra hermana Maribel Carrasco, y para todos los que nos están viendo y para todos los que nos seguirán viendo en otro horario diferido. Saludos para todos, que Dios nos bendiga. Saludos, estimados hermanos, tengan una buena noche y Dios los bendiga.